Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Con este video desarrollaremos el tema del sonido y sus cualidades. El sonido es el conjunto de vibraciones que puede estimular el oído. El sonido en combinación con el silencio es la materia prima de la música. En música los sonidos se clasifican en categorías como largos y cortos, fuertes y débiles, agudos y graves, agradables y desagradables. El sonido ha estado siempre presente en la vida cotidiana del hombre. A lo largo de la historia, el ser humano ha inventado una serie de reglas para ordenarlo hasta construir algún tipo de lenguaje musical. El ruido. Perturbación sonora compuesta por un conjunto de sonidos de amplitud, frecuencia y fase variables y cuya mezcla puede provocar una sensación sonora desagradable al oído, lo cual lo diferencia del sonido. El silencio es la falta de sonido o ruido. Propiedades. Las 4 cualidades básicas del sonido son la altura, la duración, la intensidad y el timbre o color. A continuación veremos cada una de ellas. La altura indica si el sonido es grave, agudo o medio y viene determinada por la frecuencia fundamental de las ondas sonoras. Veamos un ejemplo de altura. Grave y agudo. Escuchémoslas. La duración es el tiempo durante el cual se mantiene un sonido. Podemos escuchar sonidos largos, cortos y muy cortos. A continuación escucharemos un ejemplo de duración. Escuchemos primero un sonido largo. El último que escuchamos fue un sonido corto. El timbre. Una misma nota suena distinta si la toca una flauta, un violín, una trompeta, etc. Cada instrumento tiene un timbre que lo identifica o lo diferencia de los demás. Con la voz sucede lo mismo. El sonido dado por un hombre, una mujer, un niño, una niña, tienen distinto timbre. El timbre nos permitirá distinguir si la voz es áspera, dulce, ronca o aterciopelada. También influye en la variación del timbre la calidad del material que se utilice. Así pues, el sonido será claro, sordo, agradable o molesto. Veamos un ejemplo de timbre en diferentes instrumentos musicales. Escuchamos una misma nota interpretada por diferentes instrumentos musicales. Primero escuchamos un corno inglés, después una flauta, después el piano y por último escuchamos el violín. La intensidad. La intensidad es la cantidad de energía acústica que contiene un sonido, es decir, lo fuerte o suave de un sonido. La intensidad viene determinada por la potencia, que a su vez está determinada por la amplitud y nos permite distinguir si el sonido es fuerte o débil, o sea, si se escucha muy duro o muy pasito. Escuchemos un ejemplo. Escuchemos primero un sonido fuerte y después uno débil. Escuchamos en un mismo instrumento un sonido fuerte y luego uno débil. A continuación veremos un video de profundización del tema y por último un taller de cada una de las cualidades del sonido. Al hablar, el sonido de mi voz se escucha de forma clara e instantánea. Lo que no sabemos es que cuando hablamos se crea una perturbación del aire denominada vibración. Para que alguien escuche lo que digo,
La vibración debe realizar un largo y complejo viaje a través del oído y dentro del cerebro. Sigamos el recorrido de la vibración según vamos explorando el sentido del oído. La porción externa del oído tiene forma hueca para recoger y canalizar las numerosas vibraciones que se producen a nuestro alrededor. Las vibraciones viajan a lo largo del conducto auditivo y colisionan con el tímpano, haciéndolo vibrar. Esta vibración produce el movimiento de 3 delicados huesos en el oído medio: martillo, yunque y estribo. Al moverse el hueso más pequeño, el estribo, pasará la vibración a través de la ventana oval en el oído interno. El oído interno se denomina laberinto porque tiene varias cámaras. Hay 2 fluidos en el oído interno, la endolinfa y la perilinfa. La endolinfa ayuda a mantener la orientación y equilibrio y la perilinfa se encarga de la recepción de las vibraciones. Cuando las vibraciones chocan con la perilinfa, se producen ondas de presión que equivalen a las del sonido. Las ondas de presión son las encargadas de transmitir las vibraciones a la parte más delicada y compleja del oído humano, la cóclea. La cóclea está revestida de hueso, con forma de caracol y contiene muchas células de pelo microscópico. Las ondas de presión hacen que los pelos se inclinen, activando los impulsos nerviosos que continúan hasta el nervio auditivo y a la corteza auditiva del cerebro. Es en la corteza auditiva donde se reconoce finalmente la vibración percibiéndose como un sonido. Es increíble que este largo proceso ocurra a diario una y otra vez, en fracciones de segundo. El sonido es una vibración de la materia que se transmite en forma de ondas longitudinales. La intensidad depende de la amplitud de onda que mide el movimiento de las moléculas de aire en la onda sonora. Cuanto mayor es, más intensamente golpean las moléculas el tímpano y más fuerte se oye el sonido. El tono o altura permite distinguir entre sonidos graves y agudos, dependiendo de la frecuencia de vibración. Un sonido es más agudo cuanto mayor es su frecuencia. A través del timbre se pueden distinguir 2 notas iguales emitidas por instrumentos diferentes a partir de sus armónicos. Los armónicos son ondas simples, múltiplos de una frecuencia fundamental, que se superponen en el oído provocando distintas sensaciones sonoras. Así, una misma nota se percibe de manera diferente si la emite un violín o una trompeta. El sonido es un movimiento vibratorio que se propaga por ondas. Si dichas ondas se perciben con una frecuencia superior a los 1000 hercios, se percibe un sonido agudo, y si es inferior a los 1000 hercios, se percibe un sonido grave. Pero si la fuente emisora está en movimiento, un sonido de frecuencia constante puede ser percibido más agudo o más grave según el movimiento existente entre el foco sonoro y el oyente. La explicación a este fenómeno se encuentra en el efecto Doppler. Cuando el foco emisor está en reposo, un observador quieto percibe la misma frecuencia que la emitida por la fuente emisora. Si el emisor se mueve hacia el oyente, el sonido parece más agudo porque el tiempo que percibe el observador entre un pico de la onda sonora y el siguiente se acorta, por lo tanto, la frecuencia es mayor. Si la fuente se aleja, el sonido percibido es más grave porque el número de ondas sonoras que llegan al oído por unidad de tiempo es menor. Taller de cualidades del sonido para planes de mejoramiento, grado 9. Primero, taller de altura. Discrimine en los siguientes 6 sonidos: sonidos altos o agudos, o bajos o graves. Sonido número 1. Sonido número 2. Sonido 3. Sonido número 4. Sonido 5.
Sonido número 6. Taller de duración. Discrimine sonidos largos y cortos, escribiendo la duración de los sonidos en segundos. Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Número 6. Taller de intensidad del sonido. Discrimine entre sonidos fuertes, pianos, mezzopianos o pianísimos. Sonido número 1. Sonido número 2. Sonido número 3. Sonido 4. Sonido número 5. Sonido número 6.